Entonces, bueno, por eso había cosas que no estaban en la Biblia y que por eso ellos las seguían. Sí, claro. Tiene esa visión de los profetas. Sí, más que nada ellos se referían a las tradiciones. Claro. Las tradiciones del Papa, o sea, todo lo que el Papa... Nosotros seguimos luchando con el catolicismo, es durísimo, seguimos luchando con el mandamiento, digamos, de la idolatría, el número 2. Mandamiento de idolatría. El número 2, ellos buscan la forma de justificar el mandamiento número 2. Y Jesús, nosotros les contamos que Jesús en Mateo 19:17 dijo claramente, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Y entonces, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Y cuando el joven le pregunta, ¿cuál es el mandamiento maestro? Él le dice los 10 mandamientos de Moisés. Entonces, las religiones del hombre han hecho mucho esfuerzo usando la piedra de tropiezo que es Pablo, para desbaratar los mandamientos de Dios. Y ese es nuestro gran hallazgo, digamos, ¿no? Después, a partir de ahí, vos ves que hay religiones que cumplen 5 mandamientos, otros 2. El catolicismo... ¿Cómo es, Héctor? Ahí no me perdí, perdón. El apóstol Pablo... No, Pedro, sobre Pedro hablaste que claro, el catolicismo dice, vos sos Pedro, sobre ti voy a fundar mi iglesia. Entonces esa distorsión es lo que él habla, de que además el Hijo de Dios, el Hijo del creyente, el cristiano tiene que apoyarse en los mandamientos mosaicos, porque claro, Jesús judío hablaba a los judíos y apuntaba ahí, al mensaje en ese momento, esa ley que estaba vigente hasta antes de la muerte de Jesús. ¿Está correcto? ¿Sí? No, y claro, eso, perdón, lo que vos decías de que tomaban a Pablo para distorsionar, Pedro en su segunda carta, creo que es, capítulo 3, verso 16, creo que dice que las cartas de Pablo son difíciles de interpretar, que tiene cosas difíciles, porque dice que los indoctos y los inconstantes las tuercen para su propia perfección. Y los indoctos, cuando uno va a la palabra de Dios, son aquellos que no conocen la ley de Dios. Entonces, cuando uno no conoce la ley de Dios... Sí, pero Ovidio está apuntando a otra cosa. Ovidio dice, la ley, los mandamientos, valen hasta la muerte de Jesús. Él dice eso. Y vos cuando ves en Apocalipsis 11:19, al sonar de la séptima trompeta, vos ves que los juicios de Dios salen del arca del pacto, 11:19, fíjate, se ve en la séptima trompeta que ya empiezan los juicios, digamos, los tazones de la cólera, ¿no? Sí. La séptima trompeta empiezan los tazones. Y entonces cuando empiezan los tazones que van, que el último tazón es el Armagedón, digamos, el séptimo tazón, ¿no? Ahí vos ves que se abre el templo de Dios en los cielos, del cual Moisés había tomado el modelo, había hecho una cosa chiquitita, el tabernáculo representaba, se ve el templo ahora de Dios en el futuro, antes del Armagedón, y desde el arca de su pacto, se ve el arca de su pacto, salen todos los juicios. Eso te da la pauta que los mandamientos son eternos. La ley de mandamientos, ¿eh? Esa es la visión nuestra y la tenemos muy bien fundamentada. Incluso hay dos textos más en Apocalipsis, 12:17 y 14:12, que habla de que los santos, los que estuvieran hasta el final, serían los que observan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vez tras vez te lo está diciendo. El testimonio de Jesús no cambió, el testimonio de Jesús no cambió porque en Mateo 4:17 dice que el testimonio es arrepentirse, hacer teshuvá. Para un hebreo hacer teshuvá es volver a los mandamientos de Dios, volver a los caminos antiguos, volver a los mandamientos de Dios. Claro, porque ellos lo habían distorsionado mucho. Y sí, vos fíjate que él le dijo, hermano, adoran ustedes porque enseñan doctrinas de hombres como mandamientos. Bueno, y nuestra batalla es esa, ¿viste? Sin hablar mal de la gente, tratar de llevarlos a los mandamientos de Dios. Y hemos estado muy entretenidos los últimos años. Sí, tengo una consulta, Héctor, porque como se llama, nosotros como estudiantes de la Biblia, como testigos de Jehová, que lo conocemos desde un tiempo atrás, y ciertamente sigue el vínculo nuestro como ovejas del rebaño. Por eso como ancianos tenemos el privilegio y bendición de visitarlos. Hay cosas que por ahí uno en su momento que estudió la Biblia, se bautizó, no la tenía en clara. Yo me acuerdo que me bauticé, había cosas que
las aceptaba por fe, pero con el tiempo las escrituras y los hechos me fueron demostrando de que estaba en el camino que enseña las Sagradas Escrituras. Bien, y por ende el hecho de que los visitamos, ya hubo otra visita con Marcelo y Nelson, nuestro deseo es poder conversar como estamos conversando ahora, y eventualmente aspectos teocráticos o teológicos que habla la Escritura, sería bueno. ¿Quieres Sí, un vaso de agua? No, yo sé qué pasa, que tengo todo porque estoy en víspera de resfrío. Te va a ayudar el agua, ¿eh? ¿Vos decís? Sí. Vale, Sí, por bueno, favor. bueno, Sí. y yo te quería transmitir, Héctor, por ahí vos estás diciéndome, nos estás comentando de que hace unos cuantos años estás estudiando la Biblia y ayudando a otras personas a que se alejen de Babilonia o de la O de catolicismo, o de claro. Y bueno, el testigo de Jehová, vos conocés el mensaje, o sea, o escuchaste hablar de él. Nuestra búsqueda es personas mansas que quieran estudiar la Biblia, que conozcan a Jesús, pongan su fe en él, conozcan al Dios verdadero y que también proclamen el mensaje de buenas noticias que enseñó el Hijo de Dios. O sea, ese es el mensaje de mucho tiempo atrás que los siervos de Jehová, los testigos, es una firma, es una, como se llama, un dato histórico para muchas religiones, que los testigos somos predicadores. Es una, como una señal diciendo, hay dos ahí en la puerta, ¿quiénes son? Esto es el testigo de Jehová. Entre comillas, la palabra testigo de Jehová también podemos decir que es un rótulo para no identificarnos con otras iglesias, porque en un momento éramos estudiantes internacionales de la Biblia, pero como había muchos estudiantes internacionales de la Biblia, bueno, los siervos de Jehová optaron por salirse de ese rótulo para que no se nos confundiera con otros grupos que hoy están pululando mucho. En mi pregunta, no sé, no quiero ser molesto, pero puede ser que hace unos cuantos años que estás en este estudio de las escrituras y ayudando a otros. ¿Bajo qué guía, bajo qué organización supuestamente vos estás apoyando este movimiento que te referís? Sí, somos, mirá, en este momento somos cientos de miles. Ajá. En el mundo. Bien. Y nos llamamos nazarenos. Nazarenos, el camino nazareno. Los nazarenos es una secta, le decían despectivamente así también a Jesús, la secta del camino, la secta de los nazarenos. Correcto. Es una secta que se protegió, digamos, te cuento sintéticamente tu pregunta, porque tendría que explicarte varias cosas, pero sintéticamente, cuando viene la apostasía, empiezan en los primeros tres siglos empiezan a perseguir sistemáticamente a los judíos y a los cristianos nazarenos. Los nazarenos se le decían a los que estudiaban con Pablo, las escrituras, que estudiaban con Pedro, le decían los nazarenos. Los nazarenos, gracias a lo que Jesús les dijo de la señal del 70, se escaparon a los Alpes de Italia y ahí pudieron sostener la vida. Igual Satanás los persiguió toda la vida, los diezmó muchas veces, los fue diezmando a los nazarenos. Ajá. Los nazarenos los fue diezmando. En el 1500 cambiaron de nombre y se llamaron puritanos, y los puritanos se escondieron porque siempre la descendencia de la serpiente los persiguió a muerte. Sí. La descendencia de la serpiente los persiguió a muerte. Entonces de ahí saltaron a Inglaterra, porque Inglaterra en 1500 se había peleado, porque Enrique VIII, por conveniencia matrimonial, lo que hizo es, porque él quería volver a casarse, y el Papa no le dejaba. Claro. El Papa hacía orgías, hacía miles de pecados terribles, pero no les dejaba a Enrique VIII volver a casarse. Entonces Enrique VIII se volvió protestante contra el Papa. Los puritanos aprovecharon eso y se fueron a buscar refugio en Inglaterra, porque como se habían peleado con el Papa, era el lugar que tenían para refugiarse. Y de ahí los puritanos saltaron a Estados Unidos. Se vinieron a Estados Unidos y vivieron en las zonas lejanas de Estados Unidos. Siempre fueron, los nazarenos siempre fueron sabatistas, esa es la marca nuestra. Nosotros adoramos el sábado, somos sabatistas. Los nazarenos, después los puritanos, los nazarenos modernos, todos somos sabatistas.
y Los valdenses, los valdenses, también son eran todos lo grupos mismo. nazarenos, son todos grupos nazarenos. No, no sé, en la historia están bien registrados. ¿No? Yo he estudiado la historia de los movimientos así teológicos o religiosos. No, está bien fundamentado, lo que vos me estás comentando está históricamente está Sí. todo bien registrado. Yo me hago esta Y pregunta. disculpame, Vito, Sí, dale. y disculpame, Vito, y te Sí, decía sí, que, así con no, todo. te decía que Está bien. hay tres, te agradezco que, tres testigos de esta historia de los nazarenos. Por un lado, lo que dice la Biblia, cuando Jesús se presenta como nazareno y cuando Pablo dice que efectivamente le decían los del camino. Tenés en Hechos de los Apóstoles. Sí, sí, correcto, varios correcto, textos. correcto. Por otra parte tenés las historias romanas, los historiadores romanos que cuentan los eventos, Flavio Josefo. Y después tenés la historiadora de la prole de víboras, que son el Sanedrín. La historia del Sanedrín. O sea, son los judíos Que cuentan desde su... la historia oficial judía. Oposicional. La historia oficial judía se llama el Sanedrín. Y Flavio Josefo tiene 3 libros de historia muy importantes que yo he estudiado. Bueno, el Sanedrín cuenta de Jesús, no podían negar que era el Hijo de Dios. O sea, no podían negar los milagros que hacía en la tierra el Sanedrín. Entonces, ¿qué decían? ¿Qué quedó escrito en el Sanedrín, en la historia de los judíos? Que Jesús era un mago babilónico. Porque como no podían negarle, claro, no le podían negar, claro, no podían negar. Bueno, y ellos te cuentan que en los primeros 3 siglos, los cristianos que morían en el circo romano, todas esas historias cuentan, eran sabatistas. De hecho, cuando los llevaban al circo a matar, al último momento que los metían en los leones, les preguntaba, ¿usted adora en sábado o en domingo? Y si adoraba en sábado, lo mataban. Y eso es historia, no se puede cambiar. Entonces, yo te estoy contando algo que a nosotros nos llevó un tiempo a darnos cuenta. Y bueno, entonces, nuestra misión en la vida es tratar de tomar conciencia a las mujeres que tienen 9 monedas. Viste que en la Biblia hay una parábola de Jesús que dice que había una mujer que tenía 10 monedas de oro o dracmas y perdió una moneda de oro. Sí, correcto. Bueno, esa moneda, la mujer representa a las organizaciones religiosas y las monedas representan los 10 mandamientos. Y la moneda perdida es cuando Constantino obliga a la iglesia a adorar en domingo, porque ellos habían heredado la adoración dominical, que era del Sí, sol. sí, habían pasado, hay Claro. dos pasajes bíblicos que ellos interpretan como que es el domingo, ¿sí? Sí, pasaron la adoración del sábado de los cristianos hacia el domingo. Y entonces Constantino después influyó en toda la cultura del mundo. Entonces Jesús dice que hay una mujer que tenía 10 monedas y que perdió una moneda y que la tiene que encontrar. Y una vez que la encuentra, tiene que ir a sus vecinas y tiene que manifestarlo. Y que Bueno. habla de Claro. que se arrepintió, dice incluso. O sea, abrió su cuando habla casa, de limpió su arrepentimiento, casa habla de pecado, ¿no? y se arrepintió. Entonces, en definitiva, lo que te quiero decir es, nosotros de donde venimos, y ya te doy la palabra, nosotros venimos del catolicismo, nuestra familia es súper católica, yo vivía en un pueblito en Patagones, súper católico, súper católico. Los testigos nos permitieron conocer, pensar que había una Biblia y que uno tenía que respetar la Biblia, y estamos agradecidos. Y de hecho, ¿Ustedes allá se hicieron testigos en Carmen de Patagonia? no, fue en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. En Buenos Aires vino una señora Luisa muy buena y En el caso de nos predicó, pensé que habían sido juntos. nos predicó y nosotros le creímos y empezamos a estudiar la Biblia, y la verdad que los testigos nos sacaron del desconocimiento total a, digamos, el 90% de la luz. Exacto. Y después, bueno, Yo aprendí en Bahía Blanca. nos vino esta luz y bueno, fue difícil apartarse los testigos porque los teníamos en el corazón, pero veíamos que no había forma de compatibilizar lo que pensábamos con lo que... Entonces decidimos humildemente alejarnos, y te anticipo, nosotros estamos en contacto con miles de testigos que salen de la organización en todo el mundo. Estamos haciendo un aguante muy importante. Y una de las cosas que nosotros, de hecho, les decimos, fundamental, es que nosotros no salimos para hablar mal de nadie. Nosotros salimos para hablar bien de los hermanos. ¿Viste? Nosotros lo que predicamos, porque la gente muchas veces sale de la Watchtower resentida y hablando mal, y eso no es bíblico. ¿Entendés? Eso no es bíblico. O sea,
Vos dejaste de creer en la doctrina de la Watchtower, ok. Dejaste de creer, pero con respeto. Ahora no vas a salir a hablar mal de los que eran tus hermanos antes. Claro, ¿no? te ayudaron en el Claro, momento. los que te ayudaron en tu momento. Entonces, hoy estamos muy imbuidos. Nosotros predicamos casa a casa también. Somos cientos de miles y predicamos discretamente. A veces nos encontramos con ustedes también predicando en las calles, o en las plazas. Vamos a las iglesias, predicamos dentro de las iglesias. Permiten, ahí estamos metidos. Y es un precursor permanente, o sea, nosotros estamos Una como forma de vida. un precursor toda la vida, Una forma todo de siempre vida. percursor, siempre percursor. Yo quería hacer una pregunta Ahora sí. para David. En el momento que hay un... Vos me dijiste que gracias a los testigos, a la Watchtower, conocen parte de las escrituras, buenísimo. Nosotros seguimos aprendiendo. Y yo me hago esta pregunta, ¿por qué no en su momento, antes de cruzar a las aguas de los nazarenos, eventualmente Héctor o tu esposa, cuando pasamos los testigos, decir, mira, tengo algo que me hace ruido y no logro entender de los testigos de Jehová? O sea, yo como maestro esperaría de que si hay cosas que no se entienden, igual que cuando estudiaron algunos libritos para llegar a ser testigos de Jehová ustedes, el maestro le decía, bueno, si hay alguna pregunta, una duda, por favor, coméntemela. El mensaje sigue siendo... No, nosotros hablamos con los testigos, ojo, hablamos con muchos, inclusive con ancianos. No, pero acá, yo te voy a Claro, hablar la acá duda. En su Claro. momento. No, en su momento. Le estoy contestando porque Ah. le quiero aclarar. A ver, En su cuéntame. momento, hablamos con ancianos. Lo que pasa es que eran ancianos que nosotros teníamos muy cercanos de la congregación Bahía Blanca, donde nosotros... allá de los pagos de ustedes. Pero Power Maestro. Bueno, yo ignoro, Claro. por eso te pregunto. Sí. Porque Pero la ese idea dato, es... no, ese dato. Y nosotros, gente que nosotros confiábamos mucho, inclusive hay un anciano que es familiar nuestro. Ajá, Es un familiar perfecto. nuestro. Un anciano que es familiar. Mira Así que tengo mucha confianza. No, obvio. Familiar. Sí. Y bueno, y vimos que la situación era irreconciliable, vimos que no se podía tolerar, no se puede tolerar el sábado. Lo ven, porque fíjate que el Shabbat, el problema es el sábado, siempre ha sido en la historia de la humanidad el sábado. El sábado es un mandamiento que era capital, o sea, era un mandamiento que cuando se incumplía iba la vida involucrada. Y a su vez, de ser el cuarto en orden y ser capital, Dios lo hizo santo, lo santificó. Cuando Dios hace algo santo, no hay nadie, ni Pablo, ni nadie que pueda, ni el propio Hijo de Dios, puede cambiar la característica de santo, de santidad en el Shabbat. Entonces, era capital y era santo, tenía una triple importancia, era mandamiento de la tabla, era capital y era santo. Entonces, porque otras diferencias, por ejemplo, nosotros tenemos, hoy con los testigos tenemos muchas diferencias ya doctrinarias, pero ya esa diferencia, esa como es capital, Eso es lo que más te... claro, como es Hay un capital, quiebre, hay un quiebre. claro, es capital, como es un pecado capital, nosotros no podemos enseñar en contra de eso, ¿entendés? Entonces, ahí no podemos conciliar esas partes. Además, los ofendíamos porque cuando nosotros le decíamos que el sábado era santo, y los ancianos defendían la postura de que todos los días son santos, pero es muy difícil. Claro, mirá, lo que los testigos de Jehová, o sea, reconocemos, bueno, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Entendemos el sábado cómo Jehová lo santificó, pero nosotros cuando tratamos de ver alguna ley que Jehová puso, tratamos de entender cuál es la esencia. Viste que se dice que la ley fue una sombra de las cosas por venir. Entonces, ¿por qué Jehová instituyó el sábado? ¿O por qué Jehová prohibió el uso de la sangre? ¿O por qué Jehová no quiere que cometamos inmoralidad? Entonces, el espíritu es lo que el pueblo de Jehová, lo que los testigos de Jehová tratamos de comprender y aplicar. Por ejemplo, en el caso de la sangre, la Biblia nunca se dijo de las transfusiones, pero tratamos de entender el espíritu de por qué Jehová ve santa la sangre. En el caso del sábado, es algo similar. Jehová instituyó el sábado. ¿Por qué lo instituyó? ¿Para qué servía en su momento? ¿Y por qué después dijo que bueno, que
que nadie lo juzgue por si respetan el sábado o si no. Eso fue el fin de la ley en algún aspecto. Entonces, eso es lo que como testigo de Jehová tratamos de comprender y de ver justamente también historia, el libro de Josefo. Ahí hay muchas cosas que nosotros tomamos y tratamos de aplicar, ¿no? Vos sabés, querido, que ahí en lo que vos decís, que nadie lo juzgue. Ese texto, ¿cómo te lo explico? Nadie lo juzgue. El contexto de ese texto. Claro, sí. Pablo está hablando a los judíos de la puerta, se llamaba. Eran los que estaban en la sinagoga, que todavía los líderes de la sinagoga no los dejaban entrar porque no habían cubierto los pasos de las escuelas rabínicas. Donde era la escuela rabínica de Gamaliel y de Gilel, dos grandes escuelas rabínicas que Jesús peleaba contra ellos. El apóstol ellos. Pablo estudió en la Gamaliel era un discípulo de la escuela de Gilel y estaban los de Shammai. Eran dos escuelas rabínicas que se disputaban el control, de alguna forma. Entonces cuando Pablo, te vuelvo a repetir, Pablo no tiene autoridad para invalidar un sábado. No, imposible. Es una pieza pequeña, más grande que nosotros, pero claro, pequeña. Inspirado, ¿no es cierto? Inspirado. Claro, pero el contexto es pequeño, ¿viste? Claro. Entonces Pablo lo que le estaba diciendo en realidad, y lo vemos cuando vos te vas acercando a las Biblias hebreas, el Mateo de Yentov, por ejemplo, en el Mateo hebreo se ve muy claramente el concepto de la santidad del Shabbat, ¿no? Pero Pablo está diciendo que nadie lo juzgue a ustedes que están en la puerta en cuanto a la celebración de lunas, fiestas, ocasiones y del Shabbat. Lo que está diciendo ahí Pablo es que los fariseos no tenían derecho de hacer lo que hacían, que les impedían celebrar las fiestas. Es totalmente opuesto a la interpretación que le da la Watchtower. O sea, la interpretación es que nadie los juzgue a ustedes en cuanto a un derecho que Cristo les dio, que ahora pueden ustedes, al ser injertados, Romanos 11:17, en el olivo de Israel, ustedes ahora pueden nutrirse de la savia del olivo de Israel. Y entonces ahora ustedes pueden participar de las fiestas, pueden participar del Shabbat. Y Gamaliel no les dejaba, Gilel no les dejaba, no los asumían como totalmente judíos. Claro. El Shabbat no se los querían dar. Entonces Pablo les decía que nadie se juzgue. Y el profeta Isaías, antes que lo mataran, en el capítulo 66, porque justamente por decir eso lo mataron a Isaías, murió aserrado, según dice la historia judía. Si le creemos a la historia judía, diría que lo aserraron en 2 pedazos. Antes de morir, Isaías dijo algo sobre el Shabbat que te lo voy a leer. Voy a leer, si vos me permitís, 2 textos que son claves. 2 textos que son claves del profeta Isaías. Se despide de la vida Isaías porque ahí lo matan. Dice... ¿En qué capítulo el final es? 66, 22 al 24. ¿Te lo leo despacito? Dale. Mira, 66, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, ahí nos conecta con Apocalipsis 21, cielos nuevos y nueva tierra. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahí está diciendo que en los nuevos cielos y la nueva tierra, de mes en mes, o sea, en los moadines de las lunas, y en los días de reposo, acá dice la llamadita sábado, y en los días de reposo vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Porque justamente era el problema que Isaías, como un testigo de Jehová, tenía que pelear. Él peleaba a favor del Shabbat y lo mataron por el Shabbat. Entonces, él dice, de mes en mes y de día de reposo, vendrán todos a adorar en el futuro, en los nuevos cielos y la nueva tierra, delante de mí. Y fíjate lo que dice, porque este es el cambio de milenio, del 7º al 8º. Dice, Isaías los condena, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Está hablando de Shabbat, se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y es una parte metafórica, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.
Y ahora ese es el texto que te quiero leer. Y después te quiero leer uno muy importante de Nehemías. Nehemías, para que vos vean las bases. Sí, las bases de por qué. Las bases, claro. Nehemías, te pongo en contexto, Nehemías estaba en Babilonia y el padre lo nomina, a través de un profeta lo nomina, para que reconstruya el templo que había sido destruido. Correcto. Nehemías, ¿no? Sí, sí. Y entonces dice Nehemías viene, empiezan a reconstruir, ¿y qué nota? Nota que los judíos irreprensibles, después de haber estado 70 años cautivos, el padre pasó a espada, mató a un montón de judíos israelitas, los mató un montón. A algunos no les perdonó la vida, los mató. A otros que eran menos torcidos, se los llevó 70 años a Babilonia. Esos menos torcidos sacó un remanente el padre y los trajo con Nehemías como líder, los trajo de vuelta a Jerusalén para edificar de nuevo el templo. Entonces fíjate lo que dice Nehemías, dice, indignadísimo, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Estaban el sábado haciendo vino para vender. Y que acarreaban haces y acarreaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad comerciantes que traían pescado, mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, fíjate lo que dice, esta parte importante, lo que dice Nehemías como reprensión. Qué mala cosa es esta que vosotros estás haciendo, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad a causa de la destrucción del templo del Shabbat? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Entonces, fíjate, el contexto de Jesús es los judíos, los israelitas, las 12 tribus, habían pasado una lección muy dura que el Padre le destruyó el templo porque no cumplían el Shabbat. Entonces cuando Yeshua, Jesús, llega a la tierra, ¿qué encuentran? Encuentran que lo están cumpliendo el Shabbat. Aprendieron la lección. Este grupo de Nehemías parece que se querían desviar de nuevo. Querían volver a los negocios en el día de Shabbat, hacer cosas que no fueran misericordia. Lo único que se hace en Shabbat es misericordia. Vos trabajás para otro en Shabbat. Ese es el trabajo que permite Yeshua. Por eso él curaba siempre el Shabbat. Entonces, Jesús. Jesús. También curó, también curó el sábado, él curaba en cualquier día. Él mostró exactamente Sí, no solo el sábado, él en todo. Pero inclusive demostraba que los sábados. Claro, que los sábados se hacía misericordia. Entonces él les estaba enseñando para qué era el Shabbat. Entonces, este Nehemías les está advirtiendo, es muy lindo si vos te lo lees todo completo el 13, pero les está advirtiendo que el templo fue destruido por el incumplimiento del Shabbat. Entonces cuando viene Jesús, ¿qué encuentra? Encuentra a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los esenios, y encuentra a los celotes y todas las castas religiosas, encuentran que aprendieron y están cumpliendo el Shabbat. Pero ¿sabes lo que hicieron ahora? Le metieron levadura. Ahora les pusieron unas cargas a los hombres terribles. Entonces el Shabbat, cuando ve Yeshua, lo que les corrige no es en cuanto a no honrar el santo sábado, sino en cuanto a la forma que ellos los hacían. Les contaban a los pobres, las pobres ovejas, les contaban los pasos que hacían, porque decían que si caminabas más de tantos pasos, entonces vos estabas trabajando. Y bueno, y veía cosas impresionantes. Una vez Yeshua hacía milagros, porque justamente el Shabbat es el día del Espíritu Santo, el día de los milagros. Él estaba haciendo el Shabbat los milagros y lo corregían porque había tomado su camilla y eso era trabajo. Entonces lo que Yeshua y sus apóstoles corrigieron del Shabbat fue el hecho de que los tipos ahora lo cumplían, pero lo sobrecumplían. Habían puesto levadura. Y entonces él les decía, en vano me adoran ustedes que me adoran. En vano me adoran porque ustedes enseñan mandamientos que no son los de Dios, son doctrina de hombres. Y en eso, correcto. Hasta ahí nosotros estamos muy de acuerdo. Lo que nosotros, validó
Siempre validó. ¿Qué es Exacto. lo lícito hacer? Exacto. Siempre lo validó. Lo que Jesús, a nuestro entender, hizo, bueno, en muchas partes aparece, él vino a poner el fin de la ley. Pero uno dice, no, o sea, ¿de qué aspecto de la ley? Porque la ley hablaba de amar al prójimo, amar a Jehová, o sea que no puso el fin a toda la ley. No, había 10 componentes legales de la ley. La ley tenía 10. Vos decías, por ejemplo, la ley de mandamientos, es la que no se invalidó, la ley de mandamientos. La ley de decretos, la ley de estatutos. Por ejemplo, cuando dice que Jesús clavó en el madero, o en la cruz, como quieras ver, en el madero, los decretos de muerte, la ley de decretos de muerte, por eso te dice que para entender a Pablo tenés que ser doctor. Tenés que ser doctor, el doctor es el que sabe la ley. Vos en la ley tenías que conocer los 10 estamentos de la ley. La ley estaba abierta en 10 capítulos. La ley de mandamientos es eterna, nunca se invalidó. Por eso te hace, cuando vos lees los mandamientos, vos lees los 10 mandamientos, el único que te hace ruido es el Shabbat, porque los otros lo ves bien, 9 monedas de oro. Vos ves los 10 mandamientos. Claro, vos ves y decís, ¿cómo se invalidó la ley de mandamientos? ¿Solo el Shabbat se invalidó? ¿Qué sentido tenía invalidar el Shabbat? Y los otros 9 mandamientos siguen vigentes, no hace sentido eso. Exacto. Claro, porque viste que la Biblia habla mucho también del día de descanso de Jehová. El séptimo milenio. Claro, habla del periodo de descanso, pero los cristianos en el primer siglo, fíjate cuando ellos empezaron a predicar y a hablar de las doctrinas, no hay registros de que ellos hablen como cosa primordial del sábado. Inclusive cuando le fueron a hablar de muchas leyes, ahí en Hechos 15, 28, 29, dijeron, bueno, ¿te acordás que se reunieron por el tema de la circuncisión? Sí, La cumplimos, sí, no la en el cumplimos. concilio. Sí, En el sí, concilio, correcto. Hechos 15. Se juntó el cuerpo gobernante o Sí. el grupo que llevaba la delantera y dijeron, bueno, nos ha parecido, te lo leo la versión acá, Dale. dice, porque al Espíritu Santo de nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas, aparte de estas cosas necesarias. Que se abstengan de cosas, hablando de la ley, porque eran cargas que también los fariseos. Vos estás diciendo que me decís el texto, si te sigo. Hechos 15, 28 y 29. Adelante, yo digo. No, espera, que no. Sí. Hablando de cosas que ya, con la llegada de Jesucristo había puesto un fin a eso. Sí. Y que no estaba muy claro. Porque fíjate que no estaba muy claro porque hizo falta que ellos se reunieran Ahora yo te voy a contar. con Espíritu Santo a ver qué conclusión sacaban. Claro, pero fíjate, ¿Viste? él después les dice que a Moisés lo tienen todos los sábados para aprender la ley de Moisés. En el versículo 20. Porque vos imagínate, Claro. le está diciendo 3 cosas y no le repite, no matarás, o honrarás a tu padre, o deshonrarás. Claro. No le repite, ¿por qué? Porque ellos la tenían, las demás cosas, ellos les dieron las necesidades Pero particulares. viste que a partir de Jesucristo no se habla del sábado como se hablaba en el tiempo tiempo de los israelitas. ¿Por Porque qué lo que no te se habla decía así? Porque no se habló, ¿por qué? Porque Jesús encontró rectificado el tema. La destrucción del templo fue tan potente en su connotación, digamos, didáctica. Imagínate que el templo era la obra material. colosal, impresionante. Era la casa de Jehová, era Claro, pero era además lo era la obra más material. sagrada que había en la tierra. Y además la obra material más maravillosa, por el material que estaba hecha, por los mármoles, por el oro, por la plata. Era una obra de arte que se veía a cientos de kilómetros. Yo tengo algunas pinturas antiguas, era impresionante. Dios destruyó toda su casa para darles la lección permanente del Shabbat. Vos sabés que Satanás vuelve a tender sus redes para que la gente vuelva a caer en la pérdida del Shabbat. Y lamentablemente, si bien podíamos discutir de muchos temas teológicos, Dios no te dice que el que va a vivir en el reino tiene que tener un conocimiento perfecto, eso no lo pide. Pero Él dice que si querés vivir, guarda mis mandamientos. Entonces, como ese mandamiento es capital, nosotros nos vemos en la obligación, de llevar nuestro mensaje. No es bien recibido, como no fue nunca bien recibido, como le pasó. No, y a nosotros sucede, bueno, ustedes saben, cuando predicamos el mensaje que damos no es bien recibido. Fíjate que Isaías, te vuelvo a repetir, Isaías 66, ve los cielos nuevos y la nueva tierra,
y se sigue adorando el Shabbat. En el futuro es eso. Eso está hablando. Los nuevos cielos, léelo bien vos solito, vas a ver, Isaías 66, nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, la cuestión nuestra, la apuesta nuestra era la siguiente, decir, esta mujer que tenía 10 monedas y perdió una, supongamos que esa mujer fuera, que eso es, digamos, está destacada en la Biblia, porque es un tratamiento que hace Jesús destacado de una mujer, no le llama una prostituta, no le llama una hija de la prostituta, le llama una mujer que perdió una moneda. Pero ¿a qué estaba haciendo referencia al reino de Dios? Habla de una mujer que tenía 10 dracmas de oro. Sí. Lo único que había de oro en el templo era el arca, donde estaban las tablas. Sí. Entonces habla de 10 cosas importantísimas, santas, 10 cosas santas, que la mujer, Mateo 15:7, Lucas 15:7. Lucas 15:8. 15:7, 15:8. 15:8. Sí, 15:8. Lucas 15:8, vas a ver ahí la parábola, si querés la leemos juntos. Él está hablando de los pecadores. Entonces nuestra situación es la siguiente. Sí, de los pecadores. Claro, Está hablando de los pecadores. Claro, entonces esa mujer está en pecado porque perdió una moneda. Distinto es el tratamiento que hace Jesús de Babilonia y sus hijas, ¿no? Babilonia y sus hijas, que ahí las trata de otra manera. Pero de esa mujer dice, cumple 9 mandamientos, pero le falta un mandamiento. Entonces, esa mujer tiene que encontrarlo, ese mandamiento. Entonces nuestra apuesta era decir, los testigos, la Watchtower, ¿la va a encontrar la moneda o no la va a encontrar la moneda? ¿Entendés? Entonces, bueno, nosotros estamos ayudando desde afuera. Sí. Estamos ayudando a nuestro entender desde afuera. Y hemos sido altamente bendecidos, ¿viste? Porque no te puedo explicar cómo ha cambiado nuestra vida. Y estamos dedicados a tiempo completo. O sea, yo 70% estoy dedicado a predicar y ando por todos lados predicando y trabajo un 30%. O sea, nunca en mi vida me pasó una cosa así. Yo trabajaba un 90% o 95%, para ser sincero. Vivía trabajando como cualquier mundano y 95% y 5% de lo que me restaba del tiempo, por ahí me dedicaba un poquito a predicar. Entonces, a predicar o a lo espiritual. Hoy te digo, es totalmente al revés. Es al revés mi vida. Si vos me conocieras hoy, verías que es al revés. Y doy todo eso a pérdida porque estoy recontento. Mi vida cambió, nuestra vida cambió. ¿Viste? El apóstol dijo, considera las demás cosas un montón de basura, cuando te das cuenta de la verdad que sí, la verdad que sí. Y vos sabés que en el plano, yo te voy a decir, yo lo que les pido a ustedes, o sea, yo sé que esto que yo digo es difícil. Con amor lo digo, yo lo que les digo es, si algún día ustedes se dan cuenta que la organización no es lo que parece, si la organización Watchtower no es lo que parece, que no se decepcionen con respecto a Jehová. Porque lo peor que ha pasado en la gente que sale... Sí, lo que comentaste recién. Sí. No, pero tenemos cientos y cientos de casos que estamos tratando de ayudar. La gente empieza a hablar mal de Jehová, se decepciona, sale de los testigos y entonces se sienten defraudados y les parece que lo defraudó es Jehová. La trampa es terrible. Entonces, nosotros primero tenemos que contenerlos, tenemos que decirle, no, Jehová es más grande que una organización. La organización se puede equivocar, o puede tener razón, o se puede equivocar, pero Jehová es más grande. Entonces, bueno, el mensaje que le doy a ustedes es que si un día se dan cuenta que esa organización no es lo que parece, no renieguen contra Jehová, sigan buscándolo. Mira, esta es la tumba del pastor Russell. Russell, esta es la tumba, es una pirámide babilónica. Sí. Conocemos el tema. Lo que sucede es que el conocimiento que tenía Russell en ese momento... Es como la luz que se va haciendo de a poco más... Claro, viene a ser una penumbra que va amaneciendo. Se ve poco, neblina... Y hasta que queda el día establecido. Claro. Russell fue una herramienta dentro de la búsqueda de la verdad bíblica, una herramienta. Así como los tronos valdenses. Por eso no somos russelistas. Claro. No somos Rutherford. Claro, no seguimos ni a Rutherford. Pero Rutherford es el que define, mirá, Rutherford es el que construye esta pirámide. No la hizo Russell. Bueno, y Rutherford es el que le pone el nombre y el que hace la Biblia.
Y la Biblia, que ya la tenían proyectada, le puso la tapa en la pirámide. Y la pirámide cegada, porque hasta eso. Mira, el otro día fui a cambiar divisa. Que El aparece dólar, el el aparece dólar. El dólar, Sí, la pirámide la Illuminati pirámide, es la cegada. no, Es la tal- cegada. Esto es iluminismo masonero. Este es el Masónico. Dios. Sí, In God sí, es we verdad. trust. Sí, En Dios confiamos. Este Dios Sí, confía en ellos. en que la moneda. Sí, Este sí. Dios era el que manejaba a este hombre. Este Dios era el que manejaba a este hombre. Lamentablemente. Y Rutherford, que fue el que definió el nombre de testigos y fue el que impulsó la Biblia de tapa negra, es el que construyó esta pirámide. Eso es histórico, no se puede cambiar. Claro. Inclusive, mira, muchas personas fumaban, por ejemplo, o festejaban. Bueno, pero eso es menor. No, pero No, es lo que es a lo que te, Apuntamos claro, a lo que a apuntamos lo es que que, vos estás comentando. y es justo lo Te que, damos la razón, Claro. porque esto no se puede tapar con la No se mano. puede tapar. Pero sí hay hechos de la iluminación espiritual que Claro, comentamos claro, recién va. con el proverbio que dice: la luz del día empieza a ser más clara cuando el sol está arriba de uno y ve todo con claridad. En esa primera instancia, este grupo de testigos de Jehová o bruselistas, Estudiante de la Biblia. estudiantes de la Biblia, internacionales de la Biblia, llegaron a percibir ahí. Pero faltaba también un montón de cosas. Y los tiempos hoy, y tenemos la ventaja de hoy de la herramienta del internet, porque en un tiempo uno hablar de cosas del catolicismo parecía una cosa extraña que no podía ser. Hoy te metes acá y ¡pum! Sale todo a luz de cosas horribles, atroces. Y también cosas o debilidades o cosas que los testigos en su momento hicieron, que no se puede negar. Pero estamos hablando del mensaje poderoso que es único, el de Jehová, Claro. que está acá y está acá. es que la Ese es el organización, tema. ha cambiado un montón de doctrinas que no Han corregido, se se han han corregido que se han cosas. dado Bueno, pero esa es la apuesta nuestra. Nosotros decimos, también, ¿viste? claro, Entonces pero la pregunta, ¿cuándo se va a dar cuenta? Si en un Sí, siglo no se dio cuenta del Shabbat, ¿cuánto le va a llevar? entonces nosotros confiamos en que Jehová Ya. maneja los asuntos, ¿no es cierto? Inclusive el tema del sábado, bueno, podríamos estar, como decía vos recién, podríamos estar todo el día quizás charlando del asunto este, ¿no? La idea de la visita, obviamente que nosotros los apreciamos, por ahí a Héctor yo no te conocía tanto, pero sí te conocí, a Cristina y a las chicas también, y bueno, nosotros queríamos, ustedes comprenderán también la posición nuestra, ¿no? Porque nosotros tenemos una enseñanza, respetamos al cuerpo gobernante, fundamental, ¿no? No lo hacemos ciegamente, ¿no? Y a todas las personas que están en contra de la enseñanza, O que vean algunas fallas, como puede ser. el porque sábado, hay el fallas, sábado. hay, obviamente, y se van corrigiendo. Pero el tema es que aquellas personas que van en contra de la enseñanza de los testigos de Jehová, nosotros, a nuestro criterio, ¿no? Para nosotros estarían parte de la apostasía. Entonces nosotros queríamos hablar con ustedes para ver ustedes si se consideraban testigos de Jehová, si había una posibilidad de volver a estudiar, de reunirse, de Claro, poder testigos sí. hacer este... Nosotros somos testigos porque el que dijo eso, ustedes son Isaías. testigos, claro, es Isaías. Sí. Isaías, Jeremías y Nehemías civilización, eran ¿no? testigos de Jehová. Claro, Y esto es lo que te mostré que ellos defendían, los testigos de Jehová defendían el Shabbat. Por eso Como nosotros todos los mandamientos. nos Claro. consideramos súper testigos de Jehová. claro. Pero no nos consideramos parte de la Watchtower. Claro. Nos consideramos testigos de Jehová, digamos que encontraron la moneda perdida. Sí, que testifican lo que... Y hacemos las obras de testigos, o sea, salimos a predicar, hacemos discípulos, hacemos misericordia, ayudamos a drogadictos, bueno, hacemos todo lo que haría Cristo en la tierra. Pero la Watchtower no la creemos inspirada, creemos que ellos están en apostasía realmente, que ellos no son inspirados, que no son gente inspirada, que asumen ese rol de inspirados. Y además hay una cosa que te la tengo que decir, y ojalá que la entiendas, con respecto a la Cena del Señor. La Cena del Señor, yo te voy a leer un texto más si vos me permitís. Es muy importante porque yo te voy a hablar de las cosas que realmente creo que son vitales para la vida. No te voy a hablar de doctrina, porque las doctrinas son muchísimas, las doctrinas que tendríamos que afectar. Pero yo te voy a hablar de lo que te puede afectar tu vida.
En la cena del Señor. Claro, entonces fíjate, Jesús dijo, él estaba hablando a Juan 6, podemos leer Juan 6, 6:50, te voy a leer del 6:50 al 54. Juan, los espero, 6:50, dice así, este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él es el pan, ¿no? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lamentablemente nosotros con el cuerpo gobernante tenemos enemistad, porque vemos que le están privando a las ovejas de tomar los emblemas que es previsto para todos, con esa doctrina de los 144.000, ellos quieren acaparar la salvación. Jesús le está hablando a unos judíos que eran de última. ¿Vos ves el contexto de esto? No es que le está hablando a los 144.000 o a los 12 apóstoles. Le está hablando a un grupo de judíos apóstatas y a un grupo de personas que lo habían visto hacer un milagro de convertir panes y pescado. Entonces lo habían empezado a seguir. Entonces, si vos te imaginás la escena, están los discípulos atrás de él, pero él les está hablando en realidad a los judíos y a los que lo habían acompañado. Y a sus discípulos seguramente que estaban escuchando. Entonces a ellos les dice, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida. Yo los voy a resucitar a los que coman mi carne y beban mi sangre. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo gobernante a nuestro entender? Se guardó ese privilegio para él. Nosotros somos los que vamos a vivir, los que tenemos el cuerpo y la carne de Cristo, y a las ovejas no les dejamos participar de ese privilegio. Entonces, las dos cosas importantes que yo te quiero dejar pensando es el Shabbat, pensarlo con Nehemías, con Isaías 6:55.000 textos, y pensar en si realmente Jesús quería que vos participaras de los emblemas o no. Ese es el punto. Bueno, después, lo demás, punto... doctrinas, podemos discutir mil, pero lo que hace a la vida son dos cosas. El tomar los emblemas y respetar el Shabbat. Claro, bueno, el punto de los 144.000, las otras ovejas que no eran de este redil, que tenían otra esperanza, bueno, esa la conocemos y también la tenemos muy clara, bueno, y es justamente contrario a lo que nos está diciendo, yo ¿no? lo que entiendo de lo que vos estás diciendo, son las ovejas que no son de este redil, eran los gentiles que se tenían que unir, porque Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando él llegó, lo único que estaba ahí era Judá, Benjamín, las 2 tribus, los levitas eventualmente que servían en el templo, pero las 10 tribus estaban dispersas en el mundo. Y hoy por hoy están dispersas en el mundo y no se sabe quiénes son. O sea, el Jesús vino a que... traer esas otras ovejas que después llegan a ser los gentiles. Y Santiago dijo, mira, Santiago 2.10 dice, el que incumple un mandamiento es como incumplir todo. Por eso te digo que es tan capital el tema. Siempre es capital. 9 monedas está en pecado, decía. Tiene 9 monedas. Porque la gente se consuela, dice, yo cumplo 9 mandamientos. Otras religiones se consuelan porque cumplen 4 mandamientos. De hecho, nosotros cuando vamos predicando con nosotros, le decimos, ¿cuántos cumplen estos? 5, 6, 7, 9, 8. ¿Entendés? Obviamente que los mandamientos se explican en los 66 libros. Y viste cuando hay un... Porque esto es algo que viene desde Jesucristo hasta ahora, y de verdad cuando le preguntas a ese joven a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Si quieres vivir con los mandamientos. ¿Qué le dijo? Bueno, ¿cuáles son los más importantes? Le dijo. Hay dos No, textos. Le dijo, no, pero hay dos textos. No dice así, dice, hay dos textos, permitime, hay dos textos. Amar a tu prójimo. Tenés No. dos textos. Espera que te Dice, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Mirá. Y le empieza a decir la tabla. Exacto. No robarás, no adulterarás, no honrar a tu padre y tu madre. Pero vos No dice eso, ¿eh? Permitime que le digo algo. Hay dos textos que tienen la misma pregunta.
Mateo 19, 17 y Lucas 10, 25. En Mateo 19, 17, el joven rico se le presenta a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: si quieres vivir, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los 10 de Y Moisés. Jesús empieza con un relato no exhaustivo a hablar de los mandamientos de Porque Moisés. lo interrumpe pues, el joven. El joven rico le dice: yo eso los guardo, maestro. Bien, pero le hace fíjate la pregunta que le hace: ¿qué he de hacer yo para heredar la vida eterna? Ahora vos te vas a Lucas 10, 25 y Le hacen la misma en pregunta. la pregunta del buen samaritano, creo que es, un intérprete de la ley le hace la misma pregunta a Jesús. ¿Cómo responde Jesús? No, ¿cómo responde el intérprete? No, pero espera, ¿cómo responde Jesús? Haciéndole una repregunta. Le dice: ¿cómo lees en la ley de Dios? Amarás a Dios y amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, le está respondiendo en la misma pregunta De dos maneras. de dos maneras. O sea, lo que están sí, conectando te está es que diciendo los la 10 misma mandamientos cosa. se explican con los 2 mandamientos, o los 2 mandamientos se explican con los 10 mandamientos. Pero no se puede anular, porque vos, una de las tablas eternas que Apocalipsis se ve en los juicios de la humanidad con respecto, es cómo se ama a Dios, y en otra, cómo se ama al prójimo. Entonces, Dios se reúne en el cielo con sus criaturas, y eso es bíblico, en el Shabbat. Entonces, Él lo que te pide es que en el Shabbat te reúnas con Él, que lo santifiques, que lo apartes ese día. Que después, si el otro día vos querés trabajar y querés hacer otras cosas, hacelo. Pero en el Shabbat, ¿y qué es? Una vez un hermano me contestó, me dice: no, pero yo santifico todos los días. Digo, pero es muy difícil eso, hermano. Vos no podés hacer lo que Jesús dice del Shabbat todos los días. Vos no podés hacer obra de misericordia todos los días. Vos no podés no trabajar económicamente todos los días. No podés. Tenés que hacerle caso a Dios. Tenés que, un día, que te pide un día, ese sí reservarlo para eso. Y vos fíjate que en 1 de Juan 5.3 nos dice que el amor a Dios, ¿qué significa? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿De qué mandamientos se está hablando en eso? Sí, Si claro. no son los Yo mandamientos inclusive me tomé el trabajo. No estamos hablando de Me los tomé- estatutos y cosas que quedaron como pasó lo de la Me tomé el circuncisión. trabajo, para no equivocarme, me tomé el trabajo de agarrar la palabra mandamientos en griego de Apocalipsis, donde dice que los santos de Dios, Apocalipsis 12, 14 y 14, 17, dice que en los últimos días los santos de Dios iban a ser los que guardaran sus mandamientos y llevaran el testimonio de Jesús. Bueno, eso lo hice 2 veces Apocalipsis, en capítulo 12 y en capítulo 14. Entonces yo me agarré esas palabras de mandamientos para estar seguro de qué palabras, porque hay muchas palabras de mandamiento y ley en la Biblia. Entonces agarré la de griega, agarré la de Apocalipsis en griego, y me fui a la Biblia Septuaginta que usaba Pablo en griego, la Septuaginta que la usaba Pablo en griego, y comparé la palabra de mandamiento de Moisés con la palabra mandamiento de Apocalipsis, y es exactamente la misma, porque hay muchas palabras de mandamiento. Entonces, la palabra de mandamiento, eso me dio la evidencia que lo que decía Apocalipsis eran los 10 mandamientos. Cuando Jehová te dice, ¿quiénes van a ser los santos de Él, los apartados de Él? No quiere decir que no tengan errores, los apartados, los santos de Él. Los que guardan los mandamientos de Dios y llevan el testimonio de Jesús. Esos. Agarré esa palabra, mandamiento, me fui a la Septuaginta y vi que era exactamente la misma. No me conformé con eso. Agregué las escrituras hebreas. Hice el mismo crosscheck, me agarré el Mateo Yentov hebreo. Agarré la palabra mandamientos en hebreo y me fui a la Torá hebrea, la misma palabra 2 veces crosschequeada. O sea, cuando Apocalipsis te dice mandamientos, te está diciendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Una preguntita final. El grupo de los nazarenos. No, por los nazarenos es otra cosa más, es más. Eso es otra cosa, ese es un voto que hacía. Eso es más. También. Pero por eso yo me confundí con Los nazarenos son un poquito menos. Como parte del grupo de los nazarenos, la expectativa futura de vida de ustedes como creyentes, estudiantes de la Biblia, ¿es algo celestial o algo terrenal? Quiero saber cuál es el mensaje. Muy buena pregunta. Que usted entiende, Bien. que discierne. Bien. ¿Cuál es la esperanza? Muy bien. Mirá, la esperanza es terrenal. La esperanza es terrenal. Perfecto. La esperanza es terrenal. Dios tiene un plan bastante
¿cómo decirte? Él es un ser complejo, ¿no? Todas las cosas son complejas que hace. Es difícil de entenderlo. Sí, claro. Pero la Escritura dice que sus pensamientos que, son más altos por eso, que los nuestros, ¿no? Estos últimos años han sido de mucho estudio, Ajá. mucha oración, Sí. mucha obra de hacer discípulos. Y eso nos permitió, sobre todo el hacer discípulos, el Espíritu Santo te ayuda cuando vas a ser discípulo. Eso nos permitió entender un poquitito. Y lo que estamos viendo claramente es que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Jesús, en Yeshua. Y ahora te explico Yeshua porque vos te llamó la atención. No, yo sabía, pero es hermoso entender el significado del nombre hebreo. A él le decían Yeshua, en realidad no decían Jesús. No, obvio, sí. La traducción nuestra. Entonces, claro, vos sabés que el plan de Dios es unir todas las cosas en Yeshua, las del cielo y de la tierra. ¿Pero dónde? En la tierra, no en el cielo. No es que él se piensa llevar la tierra para el cielo. No, él baja el cielo a la tierra. Esa es la Nueva Jerusalén que se llama, ¿entendés? Entonces todos tenemos la expectativa de venir a la tierra. Algunos van a estar en la ciudad de Dios, en la ciudad de la Santa Jerusalén Celestial, que va a estar en la tierra. Algunos van a estar dentro del grupo escogido. Él tiene 24 ancianos, tiene 12 apóstoles, tiene 144.000 siervos, más toda la gran multitud, que eran los que servían, los 144 eran los que servían en el templo en sí, los 144.000, la clase de los 144.000, que en el templo. Pero en los atrios, en el atrio interior y el atrio exterior, en los patios, servían la gran multitud. Entonces todo está asociado al templo de Dios, todo está asociado al templo de Dios. Los que van a estar adentro del templo con Dios, que se ganaron ese galardón, y los que están en los atrios, y las naciones después, que están afuera de los atrios, que van a estar con vara de hierro, ¿no? La expectativa, finalmente, hay un plan maravilloso y largo de explicar, pero es terrenal. Maravilloso. Y sí, porque No, va a haber excelente, nuevos cielos excelente. y nueva tierra. Excelente. Va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, con mi amigo... Nosotros lo que más que nada, bueno, hablar un poquito, bueno, hace mucho no hablamos con Cristina un poquito más, pero bueno, no habíamos apropiado, queríamos que esté en matrimonio. Pero queríamos transmitirle esto para que quede claro, ¿no es cierto? Porque ustedes no se identifican como testigos de Jehová, digamos, de la organización de claro. Y nosotros, claro, nosotros tenemos, nosotros sí nos identificamos con el cuerpo gobernante, estamos de acuerdo con las enseñanzas y bueno, hay instrucciones que personas que no están de acuerdo con la enseñanza, nosotros tenemos que hacer algún anuncio, ¿no es cierto? De que no pertenecen a los testigos de Jehová. Claro, me gustaría que aclares esto que yo te explico, claro, para que tu testimonio sea auténtico y tenés pensando que cuando nosotros hablamos de cosas divinas, todo está grabado en los cielos. Todo lo que decís está grabado en los cielos. De hecho, el día del juicio, cuando se abren los libros, todo lo que hemos dicho, cuanto bueno o malo, se va a conocer, todo lo oculto se va a conocer. Entonces, yo quisiera que ustedes aclararan eso, que nosotros nos sentimos testigos de Jehová, pero que no respetamos al esclavo, supuesto esclavo filiqueto. Nosotros no le tuvimos mala intención claro, como humanos imperfectos no podemos decir, ustedes no merecen, no pueden jugar. No, por eso, como humanos imperfectos, pero sí nos motiva a acercarnos a ustedes. Vos ahora me tiraste la información de que vos fuiste a inquirir en tus pagos, a transmitirle que no estaban de acuerdo con las doctrinas. Sí, a interactuar, a consultar a la gente que teníamos, digamos, un lazo familiar. Bueno, perfecto. Eso yo lo ignoraba, él y los otros coancianos míos. Entonces, era como que no cerraba, digo, ¿por qué no hicieron mis llamados? Y che, no entiendo esto, ¿por qué no me dan más luz de estos principios? ¿O por qué esta profecía? Y ahora, pará, te complemento algo. Sí, contame. Te complemento algo porque me voy acordando la medida. Sí, esto paralelamente, es como si fuera una obra satánica, ¿no? Paralelamente fallece mi viejo. Mi viejo, en ese momento, fallece mi viejo. Mi viejo era socio mío de trabajo, amigo de toda la vida,
fue un golpe durísimo para mí, estuve con un psiquiatra inclusive. ¿En qué para superarlo. año, Héctor? Y esto fue en el 2008. Ah, no, sí, bueno, no, por No favor, te o sea, nos agrada el hecho de verte bien a vos y a tu esposa. Yo sé que las tus hijas están grandísimas, si las veo ahora no las conozco, pero son hermosas. Y bueno, como hay un vínculo, ¿cómo te puedo decir?, de sentimientos, porque realmente para mí Héctor es una excelente persona, Cristina también, sus hijos también. Yo no tengo ningún pero ni nada que pueda decir que son malas personas. Son excelentes personas, son ovejas. Bienvenido. Pero como comentaba recién Nelson, como ustedes han estado en su predicación, han conversado con testigos de Jehová y algunos dijeron, mirá, me abordó Cristina en la calle, me habló de esto. Y bueno, entonces eso hace ruido y bueno, coincide con que estamos hablando de idiomas diferentes. Ya no se congrega con los testigos de Jehová, ahora nos da luz que ya ustedes están identificados con un grupo. Mira, si nosotros nos aceptaran el Shabbat, nosotros nos congregaríamos, no tenemos problema. Pero el tema es que vos ves en la práctica que no puede ser. No hay compatibilidad, se pone claro. No, está bien. El sábado es como es la piedra de tropiezo. Es ahí la piedra de tropiezo. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho tu hospitalidad. Eso es hermoso. Y más que nada nosotros queríamos aclarar eso, ¿no? Claro, porque o sea, nos gustaría seguir hablando, pero bueno, vemos que tienen su fuertes argumentos. Y argumento es bien, corresponde que bien tengan sus pensado. argumentos. Yo lo que quiero decir es que lo que les quiero sí, como, no sé si es recalcar el tema, ¿no? Pero la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque así como nosotros no estamos de acuerdo con el esclavo fiel y discreto, creo que las organizaciones humanas son las que tienden a confundir todo. Por lo más que se digan que son inspirados o no. Que yo sé que hoy el esclavo fiel y discreto dice que ya no es inspirado. No, estamos de acuerdo. Que ya el esclavo fiel y discreto dice sí, ahora que dijo que no es inspirado, ¿verdad? Cuando nosotros nos fuimos todavía era inspirado, teóricamente. Ahora ya lo confesaron, tenemos la atalaya. Exacto. La atalaya que dice que no son inspirados. Ya no reciben inspiración divina. Entonces ellos se están ahora humanizando de a poco, pero mientras tanto... Y no, bueno, pero el problema está es que cuando uno en su principio creyó... Al Papa le llevó 2000 años decir que no era infalible, que no era... Claro. Viste, nosotros vemos el pueblo de Dios, 1800 años le llevó al Papa. Es decir, que 1900 años el Papa reconoció finalmente, no, mira, ¿sabes qué? Nosotros no somos infalibles. Al esclavo le llevó un siglo decir pero que bueno, no es infalible. pero lo que yo voy Lo dijo. Nosotros habíamos salido ya, pero lo dijo. Yo una de las cosas que tenía, no lo discutí con Serrata, y que en el cuartito ahí, que le dije, digo, no hermano, yo no creo que el esclavo sea, yo leo la Biblia y el esclavo no es un inspirado de Dios, no, yo le decía a Serrata, digo, mirá cómo la historia me dio la razón. Entonces yo les dejo abierto este tema, no voy a hacer que de acá a unos años ustedes me vengan a predicar también el sábado. No sea que de acá a unos años me vengan a predicar. Pero lo que también quiero dejar dicho que es muy importante, lo que te quiero decir último, y ya no digo más nada, es pensar lo siguiente. Vos lo dijiste, no estamos en el mismo camino. Y hay un solo camino estrecho que lleva a la vida. O sea, si ustedes no es que se equivocan, si el esclavo, al cual el presunto esclavo, que Jesús iba a nombrar sobre todo sus bienes cuando viniera a la tierra, no antes. Imagínate que a mí me preguntan, ¿y vos pues sos un siervo? Y me dicen, porque a mí la gente que le predico me dicen, ¿quién sos vos? ¿Un apóstol? ¿Qué sos? No, yo soy un siervo. Digo, y ojalá que cuando venga, Yeshua me encuentre fiel y discreto, dando alimento y ayudando. Ojalá que cuando Él venga me encuentre discreto. No antes. Entonces, no antes. O sea, es otra cosa que el esclavo se tiene que dar cuenta. Ya se dio cuenta que no es infalible. No Ahora se tiene que dar cuenta que él mismo no se puede decir fiel y discreto. Que eso es algo que dice Yeshua directamente. Entonces, hay un solo camino estrecho que lleva a la vida. Claro, no, ahí disculpa, Héctor, que el esclavo fiel y discreto, cuando Jesucristo
le diga que es fiel y discreto, pero mientras tanto este esclavo se esfuerza por ser fiel y discreto para pero eso demostrar dice en que su son momento. fieles y discretos. En su momento. No dice que Una se cosa es esfuerzan. esforzarse y otra cosa es ser. ¿Por Ahora qué puede te ser digo? que Por- vayan dándose Claro, cuenta. ¿por qué te Puede ser digo que se hayan dado esto, cuenta Nelson? mejor que se den cuenta. Exacto. Que Yeshua va a ser el que diga en el momento de la venida. Exacto. No, va a ser así, va a ser así. ¿Por qué te Doy digo fe que esto? es así, Porque va a ser uno Estoy de acuerdo. obedece directrices como verdades y después se desdicen. Entonces vos decís, ¿a dónde estoy yo? Claro, no. ¿A quién estoy siguiendo? Las verdades que nosotros consideramos fundamentales, esas no se cambian, Son inamovibles. eso no se mueve. Y buscar en los mandamientos. Hay No, pero detalles. en la palabra. están en las escrituras, Están o en sea, la de buscar la no palabra. hay una Biblia especial de los testigos de Jehová, porque a veces también dicen, la Biblia usted está arreglada. Vemos tu Biblia, vemos la otra. El mensaje es único y las verdades son únicas. Este punto del Shabbat que ustedes tienen asumido y que lo han investigado, muy bien, excelente. Sí, Sigan en la rutina. sí. Pero nosotros nuestro deseo es siempre poder estar ahí al lado que digan, bueno, las puertas del salón del reino están abiertas. Tienen Lo venida. mismo que nuestra Sí, casa, verdad. vengan O sea, cuando quieran. cuando gusten, Sí. ahí está. Mira, es más, en este fin de septiembre los testigos nos reunimos en Ezeiza, no sé si conoces Las Ezeiza. ¿no? asambleas, sí. Bueno, no, pero este lugar es impactante. Lo conozco. ¿Ha sido Cristina acá? Sí, sí. Se va a dar una filmación relacionada a Josías, ¿sí? Un siervo de la antigüedad. Y el punto es seguir alimentándonos de la mesa y la porción bíblica, no hay otro mensaje. El mensaje siempre es único. Marchamos. Sí. Bueno, Ha sido un gusto. aclararle eso, se va a hacer un anuncio para aclarar el punto, ¿no? Que Yo, sinceramente, queríamos saber a ver qué nos decían ustedes, ¿no? Más que Nelson, nada eso. Y siempre hay que hablar con la verdad. Exacto. Y la verdad es que, ya te dije, somos testigos de Jehová, pero no estamos de acuerdo con el esclavo. Fíjate. Sí, sí, Supuestamente nos quedó claro y... No, claro. Exacto. Lo único que yo lamento de todo eso, esos anuncios que se hacen, porque una cosa es cuando una persona practica deliberadamente el pecado, y otra es la cosa cuando uno disiente en algunas doctrinas, que hacen de que los hermanos los dejen de hablar y de saludar. Esa es la cosa más espantosa que yo he visto en mi vida. Bueno, lo que pasa es que también está basado en muchos principios bíblicos. Explícame en cuál a vos no Sobre te tienen que cuál sería saludar el pecado cuando que... vos... Mirá, No, mirá Romanos, te digo el pecado, Romanos 7:7 dice Pablo, que supuestamente abolió el Shabbat, ¿no? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Está hablando de la ley de mandamiento, porque lo dice pues. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codicias. Está hablando en ese momento de la ley de mandamientos. Y dice que los mandamientos definen el pecado. Quiere decir que no cumplir el Shabbat es un pecado. Claro, Romanos 7:7, acuérdense 7:7, mírenlo ustedes, Romanos 7:7. El pecado es ir en contra de los mandamientos, lo dice Pablo. Está perfecto. ¿Entienden? Pero bueno, yo a lo que voy de ese anuncio que ustedes quieren dar, ustedes procedan como ustedes habitualmente lo hacen, pero yo lo que les recalco es esa cosa tan fea de que cuando te ven en la calle te dan vuelta la cara porque no vas más. Y a mí esas cosas a mí eso... Bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no, de ninguna manera. Nosotros no, al no contrario. dan vuelta la cara, pero nosotros No. vamos a saludar No, amablemente y vamos a estar siempre abiertos por si ahora, ya te digo, son miles los testigos que están en crisis y que estamos ayudando. Bueno, Estamos ayudando, así que nuestras puertas están Nuestras abiertas. puertas están abiertas. Están abiertas Para también. todos. Y el mensaje final es ese, si un día se dan cuenta que el camino que están tuvieron error, no renieguen de Jehová. No renieguen de Jehová. Porque son miles y miles los testigos que reniegan de Jehová y se equivocan y estamos tratando de ayudar. Es que no solo testigos, Héctor, de muchísimas religiones se sienten defraudados por el ser humano y en realidad lo que uno tiene que estrechar es la relación con Jehová, siempre. Con Jehová, no hay Pero vos otra sabés que cosa es- que Porque ver. los no humanos, es o sea, fácil. nosotros nos equivocamos, ustedes, todos nos podemos equivocar Claro, y estar claro. en error en algún... Sí, Claro, Pero que sí. en el día del juicio, bueno, Es ¿quién va a que- estar? Bueno, ojalá que Jehová
que comprenda lo que... y no vas a tener a un supuesto esclavo financiero para defenderte. No, ahí es uno... Tu mediador El es mediador Yeshua. es Jesús. No, Nuestro mediador es Jesús. Ni va a estar el Papa, ni va a estar el apóstol, ni va a estar Ni cuerpo donante, Nada. nadie. Explícame lo de los mandamientos. Lógico, te va a decir Dios. Bueno, querido, Un gusto, che. ha sido un placer. Bueno, la verdad que me pone contento, ¿verdad? Tiene un lindo... Oye, está igual, No cambia nunca. No, pero yo Físicamente está igual siempre. un hermoso espíritu en el matrimonio, que es algo importante en este tiempo, es una joya estar unido con su esposa, hablando del mismo Nuestra tema. familia es muy... Por eso es excelente. Es un testimonio. Nos vemos, ¿eh? Así, muchas gracias. No, bueno, que siga bien, querida. Realmente yo los quiero a todos. Ya sé, ya lo sé. Yo los quiero a todos. Obvio, Chicos obvio, que se obvio. acá. Sí, sí, Gracias por recibirnos amablemente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Igual, bueno, están las puertas abiertas y... Vengan cuando quieran. Gracias, muy amable. Saludos al resto de la Sí, por supuesto. Que sigan bien, ¿eh? No, que yo te iba a preguntar.